¿Cómo hablar de la muerte con niñas y niños? Por supuesto, un tema muy importante, sobre todo quizás en el momento en el que estamos pasando ahora como país y a nivel mundial también con la emergencia sanitaria que tenemos a raíz de la pandemia del COVID-19. Y para conversar sobre este tema tengo conmigo a Paula Pizarro, ella es psicóloga del Departamento de Calidad Educativa, a quien paso a saludar a continuación. Paula, ¿cómo estás? Bien, Beatriz, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien y gracias también por acompañarnos en este tema que de repente es súper complicado hablarlo, sobre todo cuando tenemos que abordarlo con niñas y niños en las familias. Y para partir, la primera pregunta que la tengo acá, por eso voy a tomar el celular. ¿Cómo viven la muerte las niñas y los niños? Bueno, igual que para nosotros, la muerte no es un proceso fácil ni para los niños, ni las niñas, ni para los adultos. Hay que tener súper en cuenta que cuando parte uno de nuestros seres queridos, cuando parte una de las personas que es significativa en nuestra vida, hay un proceso de dolor, hay un proceso de duelo que es normal. Desde la psicología no se entiende que esto obedezca a alguna alteración como más en términos de enfermedad, sino que se entiende que existen procesos normales en donde vamos a estar más retraídos, en donde va a existir un proceso de duelo, de tristeza, de pena, de dolor, que va a ser esperable y que va a ser normal. En el caso de los niños y las niñas en particular, ellos por el desarrollo del lenguaje o el desarrollo socioemocional no siempre tienen todas las herramientas para entender que lo que les va ocurriendo es un proceso de duelo, que en realidad es una tristeza asociada a la muerte de una persona. Por eso nosotros como adultos significativos dentro de la vida de los niños y las niñas tenemos mucho que hacer para ir acompañando estos procesos. Sí. ¿Cómo cuando son niñas y niños uno por lo general, no sé, ha pasado en ya sea en los funerales o en los procesos de muerte, uno lo ve que realmente están jugando, están como abstraídos en su mundo, pero eso no significa que el niño o la niña no esté sintiendo ese momento. Entonces, ¿cuál es el rol del adulto para lograr poner en palabras que ese niño y niña diga lo que está sintiendo? Porque a lo mejor, claro, lo ven que están jugando, que están como en su mundo y dicen, bueno, a lo mejor no le está afectando, es muy típico y dicen, ah, si es chico, si se la va a olvidar al ratito. Pero eso no es así, porque igual ahí hay un sentimiento de la niña y el niño que tiene que ser abordado. Sí, es súper relevante eso que dice Beatriz, porque en general cuando pensamos en la muerte pensamos como en el momento en el que ocurre el deceso, y el proceso de duelo es un proceso súper largo, es un proceso que varía en cada persona y que puede incluso tomar años. Entonces, posiblemente en el episodio lo podemos ver jugando, lo podemos ver un poco más contactado, porque en condiciones normales a veces esto significa ver a sus primos, ver a sus amigos, que son personas que no siempre ven y que por eso claramente se van a contactar con la alegría de estar Tal con cual. estas personas. Sí. Pero nuestro rol en ese sentido, como bien tú decías, es poner palabras un poco al suceso, es ir escuchando un poco más de lo que los niños nos dicen explícitamente o de aquellas cosas que son obvias que nos muestran e ir quizá interpretando un poco también en ellos. Por ejemplo, si uno ve que un niño está triste o que se encuentra más recaído, decirle algo, mira, entiendo que puedas estar triste, efectivamente como familia nos ocurrió algo que es muy difícil, que es la partida o la muerte de un ser querido, y entiendo que lo que a ti te está pasando es tristeza. Ir, por ejemplo, poniendo nombre a estas emociones para los niños va a ser sumamente relevante para el descubrimiento de su mundo interno, el contacto con las propias sensaciones y de alguna manera la elaboración de la experiencia de duelo. Pasa mucho que, Paula, de repente niñas y niños viven con sus abuelos y, por ejemplo, fallece el abuelo. Y sobre todo poniéndonos en el contexto ahora, Paula, que es muy complicado, que lamentablemente estamos viviendo cifras de muertes de familiares muy cercanos o de amigos muy cercanos a la familia. En ese sentido, cuando ocurre la muerte de un familiar cercano o alguien muy importante dentro del núcleo familiar, ¿qué es importante tener en cuenta? Porque, como lo decíamos, a lo mejor el niño en el momento, claro, ve a gente que no veía antes, entonces a lo mejor está incluso feliz de ver a primos, a tíos, pero quizás después va a empezar a preguntar ¿y mi abuelita? ¿Y dónde Claro. está mi abuelito? ¿O dónde está el tío que no ha venido a la casa? ¿Cómo enfrentar ese momento? Sobre todo en estos tiempos, Paula, que lamentablemente nos encontramos en una situación tan compleja en la que nos encontramos con cifras de fallecidos todos los días. En la que muchas veces las familias se van a tener que encontrar con este problema de tener que comunicar una muerte a un niño o una niña. Mira, lo Sí. primero que es importante tener en cuenta es ser como súper responsables en relación a los tiempos. Mm. Es importante mantener un vínculo de confianza con los niños y las niñas, y este vínculo de confianza se sostiene en parte porque ellos perciban que nosotros les estamos diciendo la verdad.
Muchas veces por no entristecer al niño o la niña tendemos a tener lapsos de tiempo muy grandes en los que les comunicamos las noticias, y la idea es que esto no sea así, que el niño no se alcance a dar cuenta previamente, sino que nosotros podamos tener un rol protector y de cuidado al comunicar una noticia como esta. Entonces la idea es que no pase mucho tiempo y que también busquemos el lugar, el momento adecuado y la disposición emocional de nosotros también que sea la apropiada para hablar con los niños y las niñas. Es súper importante, por ejemplo, tener en cuenta de que nosotros podemos haber tenido un primer momento quizás de mucho impacto respecto de la muerte del ser querido, y ojalá no llegar con ese nivel de impacto o no llegar con ese nivel de movilización emocional, por ejemplo, llorando mucho, a contarle esto a un niño o una niña, porque va a pasar que el niño va a pensar que nos tiene que contener a nosotros en lugar de vivir su propio proceso. Entonces es súper importante que sea pronto, que sea con una disposición emocional distinta, donde puedo estar triste, por supuesto, incluso puedo llorar en la instancia en la que le comunico al niño o la niña, pero este llanto o esta tristeza no puede ser insostenible, sino que mis energías, mi atención tienen que estar puestas en la acción que yo estoy haciendo, que es comunicar la muerte al niño o la niña. No, dígame, continúe. Otro aspecto que es súper importante es las palabras que utilizamos. Eso es muy importante. Sí, tenemos a veces la concepción de que la palabra muerte por sí misma puede ser una palabra dañina, puede ser una palabra que va a ocasionar dolor a los niños y las niñas, y la verdad es que esta es la palabra verdadera, esto es decirle la verdad a los niños y las niñas, y la palabra muerte en sí misma no va a ser una palabra que ocasione mayor dolor o mayor afectación, sino que va a ser una palabra que si yo la comunico con calidez, la comunico con contención, la comunico con una disposición distinta, con afecto, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Y le explico quizás un poco antes respecto de lo que es la muerte, mira, ¿sabes qué? Tu tío, tu tía estaba muy, 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 muy enfermo y por eso murió. Va a ayudar a que el niño o la niña comprenda efectivamente qué pasa con esto, porque a veces tendemos a usar eufemismo o tendemos a usar algunas metáforas que por el desarrollo del pensamiento de niños y niñas, como son un poco más concretos para entender las cosas, no entienden lo que nosotros les estamos tratando de comunicar por medio de esta metáfora. Entonces decimos partió, se fue en un largo viaje o descansa en paz, y eso para un niño, por ejemplo, descansa en paz puede ser muy similar a la muerte. Entonces puede ocasionar ciertas confusiones de que después el niño tenga temor a ir a descansar, por ejemplo, porque se empiezan a generar fantasías o pensamientos en torno a la muerte, que empiezan a generar angustia a los niños y las niñas. Entonces es muy importante ser cálidos, pero ser concretos en lo que estamos comunicando. Hola, y en ese sentido, remarcar algo que tú decías, no mentirle a los niños, porque muchas veces se oculta lo que les está pasando. Hacer como que nada pasó y contarles al tiempo después, eso finalmente es un error, ¿no? Hacer como que nada pasó hasta que él poco a poco se empieza a dar cuenta y ahí le vamos a explicar lo que pasó. Y como decías tú, utilizando eufemismos como, no, es que partió lejos y bueno, algún día nos vamos a encontrar. Finalmente el niño queda, no sé si es una explicación tan concreta para él. Sí, el niño, por ejemplo, si nosotros hacemos la promesa que nos vamos a volver a encontrar con la persona, el niño va a esperar ese reencuentro. Sí. Entonces, es súper importante para poder que el niño pueda entrar en un proceso de duelo propiamente tal y pueda salir fortalecido, este proceso pueda ir integrándolo dentro de sus experiencias de vida, decirle la verdad y que el niño no termine con expectativas que no necesariamente van a ser así. Eso es muy importante. Y es importante también señalar que nosotros no vamos a poder evitar todos los dolores de los niños y las niñas, sobre todo en un tema tan difícil como este. No vamos a poder evitar que tengan pena, que tengan angustia, pero sí nosotros tenemos un rol súper importante en que esto se lleve de la mejor manera posible. Cuando nosotros no comunicamos las cosas bien con los niños, dejamos cosas en un espacio que no hay palabras para elaborar. Por ejemplo, si nosotros no decimos la muerte, no existe otra palabra que pueda sustituir lo que sucedió que no sea la muerte. Entonces, cuando el niño cuenta con estas palabras, a nivel de la salud mental se producen cosas súper buenas. Si bien existe tristeza respecto a este proceso, el niño sabe lo que le ocurrió y se relaciona de mejor manera con su experiencia, con el mundo externo y también con lo que va sintiendo a nivel interno. Importante eso, Paula, y sobre todo la contención que uno le puede dar como adulto al niño y a la niña. Y quisiera hacerte otra pregunta. Si podemos hablar un poco sobre los rituales de despedida, sobre todo en el contexto actual en que lamentablemente, bueno, los funerales no son como los funerales que estábamos viviendo hace meses atrás.
porque por protocolos de las autoridades, si alguien fallece por COVID, no puede asistir toda la familia. Nos estamos enfrentando a una realidad muy distinta y que emocionalmente nos afecta a todos y sobre todo a niñas y a niños. Imagínate tener que despedir a un familiar y no poder hacerlo como lo hacíamos antes, abrazarnos, contenernos entre todos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora, Paula? Sí, las recomendaciones, bueno, efectivamente, como tú señalas, es muy difícil que los niños puedan asistir a un funeral, incluso en tiempos normales. Hay que ver bien y leer muy bien el escenario respecto de si ir a un funeral a un niño o una niña, con un niño o una niña, porque si lo pensamos en los funerales, en ocasiones se producen en ciertas personas y que también tiene que ver con cómo de ellos se relacionan con la muerte del ser querido, situaciones de crisis de angustia, crisis de pánico. De pánico, sí. Con los demás, que no hace que el funeral en sí mismo sea un problema, sino que la reacción de los adultos o la forma en que los adultos llevamos nuestras emociones no siempre es el mejor modelaje, no siempre es el mejor ejemplo para los niños y las niñas dentro de un contexto de funeral. Entonces uno tiene que ahí saber bien qué es más o menos lo que puede pasar en el funeral y ver si es que esto es algo que pueda o no pueda ver un niño o una niña. Pero sí es súper importante que los niños puedan de alguna manera ritualizar la despedida de sus seres queridos. Generar, por ejemplo, una instancia que sea muy propia de la familia, quizás con su adulto más significativo, ir revisando cuáles eran los aprendizajes, dónde estaban los afectos que tenía con ese adulto. Por ejemplo, no sé, si es que esta tía me enseñaba a cocinar, pensar el momento de la cocina como un momento de mucho afecto, significarlo como un regalo que esa persona le dio en la vida del niño o la niña, generar un dibujo, generar un momento que sea protegido de despedida para poder que el niño pueda de alguna manera ir elaborando también esta pérdida en el primer momento. Paula, y para finalizar, nosotros hemos hablado sobre cómo vivir la situación en el momento en el que sucede, pero cómo seguir este proceso en adelante con las niñas y con los niños. Puede ser, por ejemplo, bonito de vez en cuando mirar fotos de la persona que ya partió, cómo vivir ese momento una vez que ya pasamos todo el proceso del funeral, de la despedida, de esas semanas que son emocionalmente muy intensas. ¿Cómo se siguen adelante? Algo que es muy recomendable y que se relaciona con lo que te decía hace un momento es como generar una reconstrucción más positiva o más alegre, ¿no? El afecto, quizás no necesariamente alegre porque no vamos a sentir alegría, pero sí, por ejemplo, ir viendo lo que significaba esta persona para mí, ir pudiendo dialogarlo, que por ejemplo esta persona no se vuelva un tabú dentro de la familia, que no se vuelva como alguien que no se puede nombrar porque genera mucho dolor nombrarlo o nombrarla, sino que relacionarnos afectivamente con esta figura, pero desde un lugar en el que esa persona ya no está, pero que aún así los afectos, los aprendizajes, las cosas bonitas que nos entregó en vida siguen estando con nosotros. Generar esa vuelta con los niños y las niñas va a ser súper protector para que ellos puedan significar con amor a esta persona que partió, o que murió en realidad. Algo que es muy importante y que se me había olvidado mencionarlo al principio, pero que me gustaría igual tocarlo respecto de la muerte, tiene que ver con la preparación con los niños y las niñas. Preparar para una situación de muerte. No necesariamente a todos los niños se le va a morir alguien en su primera infancia o durante los primeros años de su vida, pero sí la muerte va a ser un tema presente en todas nuestras vidas, porque es parte de la vida. Y de alguna manera con los niños y las niñas nosotros podemos trabajar ese aprendizaje, trabajar que la muerte es parte del ciclo de la vida y, por ejemplo, cuando ellos ven morir una planta, cuando ellos ven morir un insecto, poder ir hablando sobre que ese insecto tuvo una vida, que cumplió una función mientras estuvo vivo, que fue parte de un ecosistema. Después, cuando está en la tierra, sigue siendo parte de ese ecosistema que se va a transformar en comida para las plantitas, de manera que los niños no vean la muerte como un suceso altamente traumático o como un tema que no se puede tocar, sino como parte del ciclo de la vida y como algo que tiene un sentido para su propia existencia y para la existencia de todos. Entonces es súper importante que si no nos vemos encontrados directamente con la muerte todavía, podamos igualmente hablar de la muerte como parte de la existencia y de esa manera cuando el niño se vea enfrentado a una situación, independiente de la edad que tenga, va a contar con mayores recursos para poder dar significado a una experiencia de estas características. Paula, y antes, te dije que estábamos finalizando con esta pregunta, pero me gustaría hacerte otra chiquitita. Normalizar la pena también, porque a lo mejor el niño y la niña va a estar unos meses
bien, pero a lo mejor un día va a estar con pena y a lo mejor lo vamos a encontrar llorando. Incluso el adulto también, Paula, ¿no es cierto? Más allá del niño y la niña, nosotros también normalizar que es súper normal que nos baje la pena de vez en cuando. Eso de como, ya no voy a llorar, no voy a llorar. Tenemos que dejar fluir las emociones. Sí, así como tú señalas, muchas veces los mensajes que nosotros les damos a los niños y las niñas parten con un no, así como no voy a llorar Hay que ser fuerte, ¿no? hay que ser fuerte, no estés triste, no, parten con un no y en lugar de normalizar la pena o de generar un mensaje que sea, si tú estás triste, yo te puedo escuchar, nos estamos conteniendo los dos, nos estamos escuchando, eso es mucho más protector que esto que señalas tú de negar o de no poder que el niño sienta que de alguna manera no tiene que estar triste porque lo único que producimos en él es que la tristeza va a seguir estando porque la pérdida es efectiva, o sea, de verdad perdieron a una persona que es importante en su vida, pero van a aprender a reprimir esta emoción. Y ese aprendizaje no es bueno para nadie porque en definitiva nos termina haciendo mal a todos nosotros. Y puede impactar mucho en el desarrollo del niño y la niña a futuro. Así que a no a expresar las emociones, a, como decíamos, no decir, no, yo soy fuerte, no voy a llorar, porque finalmente a la larga es mucho peor. Así que, bueno, sobre todo en este tiempo, a cuidarnos mucho, a cuidarse todas las personas que nos están mirando en este momento. Dejarle la recomendación, lo estábamos hablando con Paula antes de partir la entrevista, nosotros tenemos un texto muy bonito en nuestra página web que se llama Penas que Abrigan, que aborda también esto, ¿cierto? El cómo expresar las emociones y de que el niño o la niña o el adulto sienta pena es algo muy normal. Y como decía Paula, ahí es muy importante la comunicación que tengamos entre nosotros al momento de expresar esta pena, sobre todo al momento de perder un familiar. Paula, te agradezco que hayas estado con nosotros, te agradezco tus consejos y bueno, espero que nos encontremos nuevamente en otra entrevista. Muchas gracias, Beatriz, yo te agradezco mucho el espacio. Y bueno, y un abrazo a todos y a cuidarnos. Chao, Así chao. es. Chao, chao. Listo. Terminamos.